La intención de estudiar este tema a principios de año, pues es porque creo que también ha habido un caminar de la iglesia, un caminar en el cual pues también hemos detectado ciertas situaciones como hijos de Dios, que aún todavía creo que falta esa enseñanza, no queda muy claro. Y sin embargo, también sabemos que cuando es el Espíritu Santo el que obra en la vida de cada uno de nosotros, nos va a mover, nos va a accionar, nos va a llevar a cumplir sus mandamientos. Así que como hijos de Dios tenemos que estar en esa disposición de obediencia a los mandatos de Dios, ¿no? Algo que hemos estado escuchando es que si tenemos a un Dios, Señor, Salvador, dueño de todo lo que ha creado, tenemos que ser obedientes a Él. Así que muchas veces pensamos que lo que el Señor, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, lo que hace es invitarnos, pero no, Él a sus hijos ordena, da mandamientos, son órdenes, y el hijo que ama al Padre obedece al Padre. Así que queremos que como iglesia Jesús de Nazaret podamos estar en esa actitud de obediencia. Bien, vamos a hablar acerca del tema de la mayordomía. Y de aquí, bueno, lo tomamos de un material que lo hemos estado revisando, lo hemos estado compartiendo también, ya algunos otros hermanos han venido a compartir, pero sí nos hemos preguntado, creo que no queda claro el tema de la mayordomía. Así que el ver, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros quizás llegamos no tan a tiempo, cuando nosotros no venimos también con un corazón dispuesto, anhelamos prepararnos para llegar a este tiempo, pues cuando vemos cierta indiferencia, vemos que a lo mejor todavía falta la enseñanza, estar un poquito más en la enseñanza. Ya está la diapositiva. No quiere agarrar ahora. La idea es que no tardemos mucho, hermanos, no se me duerman en los primeros minutos. Y después de la explicación, les vamos a dar unas hojas para que ustedes contesten. Vamos a armar equipos, entonces todo lo que vamos a ir viendo, ustedes lo van a ir analizando, pensando, reflexionando, pidiendo a Dios sabiduría, para que cuando salgamos podamos estar contestando con claridad, con honestidad estas preguntas. No, entonces vete al PowerPoint. ¿Sí? No hace. Abre el PowerPoint. Abre el PowerPoint, ni uno. No. No, man. Entonces apágalo y vuelve a reiniciar. Tenemos problemas técnicos. Bueno, voy a iniciar. ¿Y por qué hablar del tema de mayordomía? Bueno, primero entendemos qué significa la palabra mayordomía, y muchos a lo mejor sí, pero algunos otros no. A lo mejor los que son un poquito más nuevos no logran entender este concepto de mayordomía. Quiero preguntarles, Reina, ¿sabes qué significa la mayordomía? No, ok, honestamente. Sayuri, no, ¿verdad? O sea, son jóvenes que apenas están en este caminar y son palabras nuevas, pero quiero que se les quede. Allá atrás, Endrich, ¿qué significa mayordomía? Tampoco, ¿no? Ángel, tampoco, Ángel. No me dijes en mal, Angelito. Kelly,
La fiesta del barrio, dice Lalo. Ok, bueno, tenemos una idea, ¿no? Cuando escuchamos a los mayordomos del barrio. ¿Pero qué significa? Administración, ¿no? Entonces, un mayordomo es el que administra, ¿sí? Y a veces se administra una fiesta en el barrio, es el que se encarga de todo. Así que nosotros como... ¿No pasó? ¿No? Nada. Nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios, como creación en general, a ser administradores. Administradores. Así que cada uno de los que están aquí son administradores de Dios, del Dios dueño de todo. Así que el Señor sabía que necesitábamos hablar de este tema, necesitábamos sabiduría, por eso Él reveló en sus escrituras muchos principios que ahorita los vamos a ver, acerca del trabajo, acerca de las ganancias, acerca de los gastos, los ahorros, las inversiones, acerca de el dar. Dios nos enseñó mucho acerca de todo esto, del dar, el salir de deudas también nos enseñó de eso. Así que la enseñanza que Él da a sus hijos sobre cómo manejar el recurso. Siguiente diapositiva. Esta es la lección 1. La lección 1 son 10:42. Espero que a las 11 cierre. Bien, porque ya nos robó unos minutos, Alex. Esta es la primera lección, ¿no? A nosotros se nos ha enseñado y se nos tiene que enseñar cómo es que Dios manda que seamos administradores, que manejemos bien nuestra vida, que manejemos bien nuestro recurso, nuestro dinero, y también nos enseña a que generalmente tenemos que ser hombres y mujeres generosos. Principalmente nos enseña a dar, se refiere mucho al dar. Hay 3 razones por las que Dios habló tanto sobre este tema. 3 razones por las que Dios habló del dinero. Ahí está la primera, si la puedes leer. Número 1, ¿qué dice? Expresión externa de una condición espiritual interna. La primera razón por la que Dios habla del dinero es porque es una expresión externa de una condición espiritual interna. Lo que reflejamos en cómo manejamos nuestros recursos, nuestra vida, nuestro tiempo, refleja una condición del corazón. Y aquí quiero que vayas con tu Biblia, no dejes de tener tu Biblia a la mano. Lucas 16:10. Lucas 16:10. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura en voz alta. Lucas 16:10. 16:10. Ok, escucha esto. Primer punto, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa o refleja lo que hay dentro de nosotros. Y espiritualmente es lo que refleja también. Y dice este pasaje, y es muy claro, es que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué es lo muy poco según este pasaje? ¿Qué es lo muy poco? El que es fiel en lo muy poco. Y fíjate que en este pasaje, leyendo el material, ¿a qué le llama lo muy poco? ¿Y sabes a qué le llama lo muy poco?
al dinero. Al dinero le llama lo poco. Así que el que es fiel con sus recursos económicos, materiales, el que es fiel en lo poquito, seguramente es fiel y va a ser fiel en lo mucho. Pero el que es injusto en lo muy poco, también en lo más será injusto. La segunda razón, la B, la manera en la que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra relación con Cristo. ¿Cómo afecta esto? Lucas 16, ahí tienes Lucas 16, 11. ¿Alguien más le da lectura? ¿Me ayuda a leerlo? ¿Quién nos confiará lo verdadero? ¿Qué será ahora lo verdadero? ¿A qué le llamará lo verdadero? Ya vimos que a lo muy poco, ¿qué era? El dinero, lo que a lo mejor no tiene mucho valor, mucho sentido, las cosas materiales, a eso le llama muy poco. ¿Qué es lo verdadero? Y aquí vemos que una relación íntima con Cristo es lo verdadero. ¿Quién tiene una relación íntima con Jesús? ¿Quién lleva una vida íntima, fuerte, diaria con Jesús? Y a lo mejor es lo que se nos va a empezar a confiar más todavía. Y créame, de repente vas a ser llamado por el Espíritu, dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último, porque se nos ha confiado lo verdadero. Todos quizás tenemos una idea de solamente venir los domingos e irnos a nuestra casa y que Dios nos bendiga. Pero cuando se te confía lo verdadero, entonces empiezas a tener una relación más íntima y a proclamar a Dios con mucha más fuerza, fortaleza, valor. Y la tercera razón, el dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. Hay una competencia, por eso Jesús habló mucho acerca del dinero, por eso la Biblia habla mucho del dinero, porque el dinero compite con Cristo. Mateo 6:24. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo lee? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué te parece este pasaje, mi hermano? El dinero compite con Cristo. Y incluso se le pone como Señor. Claro, con S minúscula. Nunca comparado con el Señor de señores. Pero ese es otro. ¿A alguien más se le dice Señor en la Biblia? Al dinero. Así que ninguno puede servir a dos señores. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás? ¿Por qué estás más afanado? ¿Por qué estás más preocupado? ¿Por estar en comunión con Cristo? ¿Por obtener lo verdadero? ¿Por llegar y gozarte con la relación que has encontrado en Cristo? ¿O te afanan más otras ocupaciones? Ya es tiempo, ya hay que irnos, tengo otros compromisos, que se termine esto ya, porque tengo otras ocupaciones. Y puede ser el dinero. Mateo 6:24, Jesús lo enseñó. Siguiente diapositiva. Esas son las tres razones. ¿Cuál es la función de Dios y la nuestra frente al dinero? Uno, Dios es el dueño de todo. Eso sí, creo que lo sabemos
pero posiblemente no lo reconozcamos todavía. Dios es el dueño de todo. Hemos escuchado que dice el Salmo 24:1. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿De memoria? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra? De Jehová. ¿De quién es el universo? Los astros, todas las constelaciones. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice también Génesis 1:1, Dios creó todas las cosas. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador? ¿Quién es el dueño? Jesús. Así que Él jamás te ha transferido algo, Jamás te ha transferido algo. Tú no eres dueño de nada. ¿Tú qué eres? Administrador. Tú eres un administrador, no eres el dueño. Ni de tu tiempo, ni de tu dinero, ni de nada que tengas, tú eres dueño. ¿Será que lo podamos reconocer así? ¿O nos cuesta esa parte? Él jamás te va a transferir esas posesiones. Te las va a dar para que lo administres. Dios es dueño de la plata y del oro, dice Ageo 2:8. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y Levítico 25:23. Dios es el dueño de la tierra. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Y Dios es dueño también de toda la creación, de los animales, porque mía es toda bestia y los millares de animales en los collados y todo lo que se mueve en los campos. Dios es el dueño de todo. Número 2. Dios tiene el control, dice ahí. Esa es la función de Dios. Dios es el dueño de todo. Dios tiene el control de todo. Nosotros creemos en esa doctrina que Dios es soberano. Uno de los principios de doctrinas de la Iglesia Presbiteriana es dentro de lo que estudiamos, es la soberanía absoluta divina. Así que Él tiene el control de todo. El Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares. Pero ¿cuántos de nosotros hemos cuestionado a Dios? ¿Por qué deja que pase esto? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué tantas inundaciones? ¿Por qué el accidente? Y empezamos a cuestionar a Dios. ¿Has cuestionado a Dios en algún momento? ¿Has cuestionado y le has dicho por qué? ¿Por qué haces esto? Pues Él hace lo que Él quiere, hermanos. Debes entender esto. Nuestro amante Padre Celestial es quien tiene el control total, absoluto, de todo lo que sucede, de todo lo que sucede. Dice también la palabra de Dios, y alabé en Daniel 4:34 y 35, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así que si en alguna ocasión te has cuestionado o has cuestionado a Dios, ten mucho cuidado. Tienes que entender que Él hace lo que Él quiere. ¿Y quién le puede decir algo? Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Ubica esta relación. Él es el creador y nosotros solamente somos criaturas. Él es el Señor y nosotros solamente somos sus siervos. Él es nuestro Padre
nosotros somos hijos. No estamos en la misma condición para reclamarle a Dios por qué lo hiciste. Tres, Dios provee para nuestras necesidades. Escucha esto, hermano. Él siempre va a estar al pendiente de cada uno de nosotros. Sé que muchos de nosotros anhelamos riqueza. Y veíamos un cuadro que viene en este estudio en donde hay quienes, aunque tengan, quieren más y nunca estarán satisfechos. Dios proveerá o provee para nuestras necesidades. Génesis 22:14. Ahí vemos esta palabra. Génesis 22:14. ¿Alguien lo lee fuerte? Ok, a Dios se le llama Jehová Jireh. Jehová Jireh, que significa Dios proveerá o Jehová proveerá. Él proveerá, Él cubre todas nuestras necesidades. Si ubicamos ese evento, era un momento crucial donde Abraham le dice a su hijo, Dios proveerá. Mateo 6:33. Creo que todos lo sabemos, más buscar. Y todas estas cosas os serán añadidas. Decía uno de los profetas del Antiguo Testamento, Agur, no me des mucho, no me des poco. Manténme del pan necesario. Así que Dios suple todas nuestras necesidades. Y Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que Dios es un Dios predecible e impredecible, hermanos. Ustedes se preguntarán, como alguna vez yo me he preguntado, ¿por qué algunos tienen más? ¿Por qué algunos tienen menos? Pues Dios provee lo predecible. A Dios nos da a todos lo mismo. El aire, nos da recursos, nos da habilidades, talentos, pero Dios es impredecible. Algunos puede bendecir de diferentes maneras. Y la función, el otro cuadrito, la función del ser humano frente al dinero. Voy ya para concluir. Somos mayordomos de las posesiones de Dios. ¿Te queda claro esto? Somos mayordomos de las posesiones de Dios. El Salmo 8 dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? Administración. ¿Sí? Administración, administrar las pertenencias de otro. Debemos ser fieles. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. ¿Puedes aceptar eso? Si eres hijo de Dios, tienes que aceptar que Él es el dueño de todo. Debemos ser fieles con lo que tenemos. Escucha esto. No solamente ser fieles mayordomos, no solamente debemos ser fieles mayordomos del 10%, del diezmo, que a muchos como que eso no les gusta que se hable. No solamente debemos ser fieles administradores del 10%, debemos ser fieles administradores también del 90%. ¿Cómo administramos nuestro 100%? Así que el que es fiel en lo poquito, obviamente será fiel en lo mucho. Y 3. Ay, te saltaste, un antes.
En la fidelidad, Dios nos bendice. ¿Creemos esto? Si somos fieles, Dios nos bendice. Muchos tienen miedo a eso. Y pueden decir, no, ahorita no voy a dar porque Dios sabe mi necesidad y no voy a ser generoso. No, generoso tenemos que ser en las buenas y en las malas, generosos con Dios. Nos acercamos a Jesucristo más y más. El que tiene mis mandamientos, dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que si el Padre nos ama, cubrirá nuestras necesidades. No te preocupes. Él cubre nuestras necesidades. Él también desarrolla un carácter a la imagen de Dios. Y Dios se vale también del dinero para revelar y refinar nuestro carácter. A través de eso también se va a revelar el carácter. Cómo estamos administrando nuestros recursos. Tenemos o comenzamos a tener una estabilidad financiera. ¿Has probado esto? Prueba a Dios y te va a estabilizar. Te va a hacer un hombre que está cubierto todas sus necesidades. Obviamente, si yo hoy quiero que me cubra con una camioneta nueva, climatizada, 4x4, pues me voy a meter en deudas. Él me va a cubrir mis necesidades de acuerdo a sus misericordias, pero a veces queremos más. Así que debemos de tener mucho cuidado también con una cuestión extremista en la relación riqueza y pobreza. Y es el cuadrito que viene más abajo. Más abajo. Más. Ese, no. Ese, híjole, está muy pequeño. Pero te lo voy a leer. Escucha, son tres perspectivas de ver, de mentalidad, cuando nosotros pensamos en las posesiones, en el trabajo. ¿Qué es lo que piensa el pueblo de Dios en cuestión de la pobreza, la prosperidad o la mayordomía? El primer columna es cómo piensa alguien pobre, a lo mejor, vamos a llamarlo así, o qué piensa de la pobreza, ¿sí? Las posesiones, el que piensa o tiene una mentalidad en cuanto a la pobreza muy fuerte, dice que las posesiones son, ¿qué? Malignas. O sea, no, el que tiene un carro nuevo, ya es del diablo. El que tiene, no sé, compró algo que yo no tengo y es mayor, es malo. Ahora, hay una perspectiva de la prosperidad, y hoy escuchamos mucho estas iglesias que te hablan mucho de prosperidad. Y las posesiones, ellos dicen que son un derecho, pero en el concepto que estamos viendo de mayordomía, dice que es una responsabilidad. La mayordomía es una responsabilidad. ¿Qué tan responsables somos como hijos de Dios? ¿O solamente queremos, como lo ven en la prosperidad, quiero un derecho? O sea, tengo el derecho, soy tu hijo y tengo el derecho de tener. O el que piensa como, no, si tengo, eso es malo. ¿Qué piensan acerca del trabajo? Los que piensan de una manera en cuestión de la pobreza negativa, dicen que el trabajo solo cubre necesidades básicas. La prosperidad, si hay que tener trabajo para volverse rico, y Dios nos va a bendecir porque somos sus hijos. Y en la mayordomía, el trabajo sirve a Cristo. El pueblo de Dios, siguiente renglón, el pueblo de Dios piensa que debe ser pobre. ¿Hay esa mentalidad aquí en Jesús de Nazaret? El pueblo de Dios piensa que debe ser pobre. Ahora, ¿qué piensan los de la prosperidad?
que el pueblo de Dios tiene que ser rico. Pero ¿qué piensa un buen mayordomo? Que el pueblo de Dios debe ser, ¿qué? ¿Sí se lee? El pueblo de Dios debe ser fiel. Él no le interesa si no tengo, si tengo mucho, él es fiel. ¿Cómo piensa el incrédulo? El incrédulo, el que no cree en las cosas de Dios, espirituales, él dice, si soy pobre, tengo que ser rico. Y en la prosperidad, siempre se va a quedar en ese punto de pobreza, porque siempre va a decir que no es lo que él quiere y quiere más, y quiere más. Y en la mayordomía, él es un infiel. En cuestión de el dar, hermanos, el dar, ¿por qué debo de dar? Según la perspectiva de la pobreza, porque debo hacerlo. Porque voy a Jesús de Nazaret, tengo que dar. En la perspectiva de la prosperidad, ¿por qué voy a dar? Para obtener algo. Pero en la perspectiva de un buen mayordomo, ¿por qué voy a dar? Porque amo a Dios, voy a dar. Porque amo a Dios. Y lo último, al gastar lo hago con, en la perspectiva de la pobreza, con temor y sin gozo. Hay pesar. Hay pesar. En la cuestión de la prosperidad, al gastar lo hago con irresponsabilidad, siendo consumista. Y en la buena mayordomía, al gastar lo voy a hacer con devoción y con responsabilidad. Hasta aquí le tengo este primer tema y vamos a hacer equipos. Vamos a hacer 7 equipos y poder salir un ratito